Hola, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Para nosotros es una tremenda bendición acompañarles en este día y poder juntos escudriñar la palabra del Señor, que cuán bien nos hace. En esta lección vamos a ver las consecuencias del pecado. Las lecciones anteriores hemos estado viendo acerca de la salvación y cuán importante es conocer de que nosotros tenemos que salvar nuestra alma. Muchas veces hablamos de pecado y pecado cuesta entender o nos hace difícil poder entender y comprender lo que significa pecado. Y en esta mañana vamos a ver las consecuencias del pecado. Pero antes de comenzar a ver las consecuencias del pecado, vamos a conocer y vamos a bíblicamente, a través de la palabra del Señor, a conocer la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Es cualquier falta o transgresión de cualquier ley de Dios dada como regla a la humanidad. Eso nosotros lo vemos a nivel espiritual. Nosotros conocemos a través de la palabra de Dios que Él entregó a Moisés los 10 mandamientos, los cuales nos muestran y nos llevan a aceptar de que y conocer la reglamentación de que Dios nos da en nuestras vidas, nuestros deberes y obligaciones primeramente hacia Dios, luego hacia el hombre, hacia nuestros compañeros, nuestros prójimos, y luego hacia nosotros mismos. Nosotros vemos en los 10 mandamientos que, por ejemplo, Dios estableció de que nosotros no debemos matar y que el homicidio está calificado como una falta grave. Nosotros ahora conocemos la palabra homicidio, ya que las leyes a nivel mundial de todos los países están siendo reglamentadas y su base son los 10 mandamientos. Ahí aparecen los 10 mandamientos: no matar, no codiciar, no adulterar, no dar falso testimonio, es decir, no mentir. Y si usted ve los códigos de justicia que nos rigen a nosotros como país y también en el mundo entero, estas conductas son calificadas con una pena. Es cualquier falta o transgresión de cualquier ley de Dios. Ese es el pecado, dada como regla a la humanidad. Pecado, nosotros también encontramos la definición en la palabra del Señor, la cual podemos leer en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4, lo siguiente: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo el que peca, todo el que falla, es quien viola la ley de Dios, es decir, quien rompe la ley. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. También en Romanos capítulo 7, el versículo 7 nos dice lo siguiente: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Nosotros vemos esto y lo podemos dar un ejemplo súper claro para que podamos entender, y si hay niños también junto a usted y nos están viendo en esta mañana, podamos entender todos lo que es una falta o una transgresión. Nosotros conocemos la ley de tránsito, la cual nos rige para aquellos que conducen algún vehículo. La ley dice de que no se puede pasar con luz roja, porque eso es una falta, y es una falta grave. Por consiguiente, si yo voy manejando y paso una luz roja, yo tengo la posibilidad, no posibilidad, en cierta medida, si me ve un carabinero
cometer esta falta, me va a cursar un parte. ¿Por qué? Porque estoy infringiendo, estoy violando, estoy faltando a la ley de tránsito en pasar con luz roja. De la misma manera, si no apareciese en la ley de tránsito el cruzar con luz roja, yo no sabría que eso es una falta. Lo mismo sucede, queridos amigos y hermanos y hermanas, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, que es la Biblia. La palabra del Señor nos muestra allí lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por esto mismo Pablo dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Es decir, ¿acaso sugiero que la ley muestra o da a conocer los pecados, que todo es malo? De ninguna manera. De hecho, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer que pecado es una falta o una transgresión a la ley de Dios. Y la ley de Dios nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Pues bien, al conocer el significado de pecado, también nosotros tenemos que remontarnos a los orígenes del pecado. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo fue dado a conocer? En Génesis capítulo 3, ahí nosotros leemos todo el origen del pecado y nos muestra la palabra de Dios que la desobediencia fue el origen. El hombre comenzó en alto, a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y así lo dice Génesis capítulo 1. Cuando nosotros vemos en la Biblia que nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre fue creado, como leíamos, y aunque suene redundante, a imagen de Dios, a una imagen correcta, a una imagen buena, a una imagen santa, a una imagen que nada podía decir de que estaban mal hechos, sino que a una imagen perfecta. Pero pasado el tiempo, el hombre cayó al desobedecer la orden de Dios. Nosotros leemos en Génesis que Dios le dio una orden al hombre y a la mujer. Y le dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal, no. Y nosotros leemos en la palabra del Señor de que ellos comieron del fruto. Aquí yo quiero dejar bien en claro el fruto. La palabra de Dios no nos dice si fue una manzana, fue una pera, no, del fruto. ¿Ya? Entonces, al desobedecer la orden de Dios, y aunque algunos puedan estar diciendo, bueno, la mujer, Eva, fue la que cayó primero, sí, pero Eva conocía la orden de Dios. Conocía de que de ese árbol, aunque la serpiente la tentó y le dijo, no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la serpiente le dijo, bueno, le dijo, entonces, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron una orden, y ese es el origen del pecado, el desobedecer. Veamos las consecuencias que nos trae el pecado y que trajo el pecado en esa primera instancia en el jardín del Edén. La primera consecuencia es la actitud del hombre hacia sí mismo, que inmediatamente fueron conscientes ellos de su propio pecado, que algo había faltado. En ellos su conciencia les llevó a pensar, fallamos, algo aquí ocurrió. Y vanamente buscaron cubrir su pecado, su falta, porque se encontraron, como dice la palabra, que estaban desnudos. Ellos antes no se habían dado cuenta, y ahora sí, de que algo había pasado. Entonces, hacia sí mismo, las consecuencias del pecado, de nuestra falta, es que estamos conscientes de nuestro propio pecado, de nuestra propia falta delante de Dios. Y vanamente buscaron cubrir su pecado. Lo mismo sucede hoy. Vanamente el hombre anda buscando cómo cubrir su pecado, cómo justificarse, cómo tapar su pecado. Y esto es una consecuencia que aún hasta el día de hoy nosotros la podemos ver. La segunda consecuencia es una actitud del hombre hacia Dios. Primero huyeron de la presencia de Dios porque sabían de que ellos habían fallado y equivocadamente pensaron que podían esconderse de Dios. Y hasta hoy en día nosotros vemos esta consecuencia, que el hombre, la humanidad, huye de la presencia de Dios y trata equivocadamente de esconderse de Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que dice de que nada es oculto de los ojos de Dios, que todo Dios lo sabe, que en todo lugar Dios está. Entonces, vemos hasta el día de hoy, en el 2020, que nosotros cuando pecamos huimos de la presencia de Dios porque sabemos que hemos fallado. Sabemos que algo está mal, que algo hemos hecho mal. Y equivocadamente pensamos que nos podemos esconder de Dios, que Dios no nos ha visto, que Dios nos podemos incluso hasta alejar de Dios, porque pensamos equivocadamente, erróneamente, de que nosotros podemos huir de Dios. Y no es así. Otra actitud es del hombre hacia el otro. Involucra a otro. En Génesis capítulo 3, versículo 6, nosotros vemos y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Eva no quedó conforme de ella desobedecer, sino que también le compartió su pecado de desobediencia con su marido, con Adán. Y también nosotros vemos que la actitud del hombre hacia el otro intenta poner la culpa sobre otro, sobre el otro. Cuando Adán y Eva vieron de que habían fallado y se escondieron de Dios, porque Dios compartía con ellos a diario, tenía una relación de amistad, una relación de amigos con Adán y Eva, y todos los días dice la palabra que ellos conversaban, compartían, tenían una relación. Pues bien, cuando llegó el momento y Dios empezó a llamar a Adán y Eva ya se habían dado cuenta que habían fallado
sus ojos se habían abierto, es decir, se dieron cuenta de que habían desobedecido, ellos se escondieron. Y al esconderse, Dios no los pudo encontrar, pero Dios sabía de que ellos habían fallado. Y Adán y Eva, cuando llegó el momento de encontrarse con Dios, Dios, vemos en Génesis capítulo 3, versículos 9 en adelante, lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se está justificando. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ponga mucha atención aquí, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, Adán en ningún momento dijo, yo asumo la responsabilidad, Dios, de que yo comí, yo acepté, sino que viene y le dice, la mujer, la compañera que tú me diste. En el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Y hoy en día vemos esto todavía en el hombre, que el hombre no es responsable y no asume su responsabilidad, sino que le echa la culpa al otro. Como volvemos al ejemplo de la infracción de tránsito que yo les daba. Nosotros al cruzar la luz roja, ¿verdad? Y el carabinero nos detiene y nos dice, usted ha cruzado, ha pasado con luz roja, ha pasado el semáforo con luz roja. Nosotros muchas veces nosotros escuchamos lo siguiente, sí, venía conduciendo y no me di cuenta, es que no se ve, es que venía hablando con mi compañero acá y no vi la luz, perdóneme. En vez, ¿por qué no podemos decir sí? Sí, mi capitán o sí, mi coronel, mi cabo, yo cometí la falta. Páseme el parte como corresponde. Pero nosotros no siempre nos tratamos de justificar y tratamos de justificar lo injustificable, que nosotros hemos fallado. La culpa la tiene y siempre es así. Ahora vamos a ir a un punto muy importante. La palabra del Señor en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este gráfico lo vimos en la clase de salvación, en donde nosotros profundizamos este tema. Pero ahora nos vamos a detener en la paga del pecado es muerte. La paga es el precio, es la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo peco, es igual a una muerte. Da como consecuencia la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Y aquí lo vamos a ver. 1, la muerte espiritual, la cual es la separación de Dios. Cuando en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Y allí vemos en el gráfico, en la fotito acá, vemos nosotros algo bien importante. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Veíamos en Adán y Eva que ellos durante mucho tiempo tuvieron una relación íntima con Dios. Se comunicaban con Dios, conversaban con Dios. Tenían esta relación de unidad.
con Dios. Y cuando ellos pecaron, cuando ellos faltaron, cuando ellos desobedecieron al mandato de Dios, que era no comer del árbol, hubo esta separación y ellos lo sintieron en lo espiritual. ¿Por qué? Porque habían sido creados a imagen de Dios. Y esta imagen y esta unión con Dios en lo espiritual se había roto. Y eso es lamentable. Y hoy lo vemos, que cuando la gente, antes de conocer al Señor Jesús y aceptarlo en su corazón como Salvador y Señor de su alma, ellos espiritualmente están separados de Dios. Como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu también busca y clama para volver a Dios. Pero el hombre siempre ha buscado, la humanidad siempre ha buscado tapar su pecado, buscar su propio camino para justificar su pecado y también busca su propio camino para satisfacer ese vacío que tiene de la separación espiritual con Dios. Nosotros también vemos que la consecuencia del pecado, de la falta, es la muerte física. Adán y Eva, ellos lo vivieron. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, estarían viviendo eternamente de forma inmortal. Pero una de las consecuencias fue de morir físicamente. Y lo vemos, Adán y Eva después murieron. ¿Por qué? Porque es la consecuencia lógica de que nuestro cuerpo muera, nuestro cuerpo. Y todos vamos a morir un día, ¿verdad? Nadie es eterno. Físicamente me refiero. Y esto es una consecuencia. Pero la mayor consecuencia que nosotros vemos es la muerte eterna. Y aquí yo me voy a detener un poco y quiero que tú te pongas a pensar lo siguiente. La muerte eterna. Por eso es importante la salvación de nuestra alma. Nosotros, al aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, estamos recibiendo el regalo de Dios. Leíamos en Romanos, y volvemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veíamos, mas el regalo de Dios es vida eterna, vida. El pecado trae una muerte eterna, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, como muestra allí el dibujo, ¿nos vamos al cielo o nos vamos al infierno? Es tu decisión. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Todos vamos a morir físicamente. Pero de ti depende y de mí depende de que la eternidad la pasemos en el cielo con Cristo Jesús y Dios Padre, o la pasemos en el infierno. Esa es la realidad. Eso es lo que habla la salvación de nuestra alma. El pecado es una transgresión o una falta a la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice y nos muestra de que nosotros sin Cristo, nosotros no tenemos vida eterna. Pero volvemos a leer, y por eso yo quería detenerme en esto, en que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi pregunta en esta mañana es la siguiente.
¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué deseas para irte al cielo o irte al infierno? Todos, y vuelvo a decir, todos somos pecadores, pero tú decides, ¿seguir atado al pecado o que haya una libertad espiritual para ti? ¿Quieres vivir las consecuencias del pecado? ¿Quieres vivir atado a tu pecado? Pecado de mentir, codicia, mentira, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. De ti depende. En esta mañana hemos visto las consecuencias del pecado y son consecuencias graves. Toda falta lleva una consecuencia. Toda falta lleva una consecuencia que te marcará de por vida. La desobediencia tuvo como consecuencia en Adán y Eva ser expulsados del jardín del Edén, tener que la mujer sufrir al momento de dar a luz y el hombre trabajar con el sudor de su frente para obtener el alimento y el sustento para su hogar. Esas fueron las consecuencias físicas y morir. Pero la consecuencia espiritual ellos la vivieron, que fue la separación de Dios. Y eso a ellos les dolió. Y en este momento Dios te dice a través de la palabra de que ¿qué quieres tú? ¿Vivir una eternidad en el cielo con Dios? No basta con ser bueno en esta tierra. Lo que basta y es suficiente para salvar tu alma, es que tengas a Cristo en tu corazón. Y en este momento nosotros vamos a ver cuán importante es tener la claridad de que las consecuencias de tu falta al momento de fallar a Dios y de cometer un pecado es que tú puedes arrepentirte. Y arrepentirte es dejar de hacer lo malo y volver a hacer un cambio de 180 grados y cambiar el rumbo. Y hoy Dios te dice, una de dos, tienes la oportunidad de salvarte, salvar tu alma, salvar tu alma. Y en este momento yo te voy a pedir que allí donde estés podamos orar. Y si tú estás viviendo este vacío y estás diciendo, ¿cómo puedo llenar este vacío? Nada me llena, nada me satisface. Es porque tú estás viviendo las consecuencias de tu pecado. Y hay algo en tu interior que te lleva a llegar a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Te voy a pedir que tú cierres tus ojos, allí donde estés, y vamos a orar. Orar es conversar con Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por este tiempo, por esta lección en donde vimos las consecuencias del pecado, las consecuencias de fallarte a ti, de fallar lo que tú estableciste en tu palabra, Señor. Y en este momento yo te pido, Dios, que podamos darnos cuenta de que si estamos lejos de ti, poder arrepentirnos. Y si hay alguien que está viviendo, Señor, detrás de esta pantalla, está viviendo las consecuencias de su pecado y se siente separado de ti. Oh Dios, en esta hora que tú vengas sobre su vida y pueda, Señor, tener la seguridad de que tú les estás escuchando y esta persona, Señor, está diciendo, Dios, perdóname, te he fallado, estoy viviendo las consecuencias de mi falta, de mi pecado. Dios, perdóname. Y escucha esa oración.
En este momento yo te voy a pedir que si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedas repetir esta oración conmigo, allí donde tú estás. Si tú eres un niño y también quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si sientes que el haberte dejado el vuelto o haber mentido a tus padres o a quien tú tengas cerca está causando una pena, está causando un dolor, hay enojo en tu corazón y tú sientes que ya nada tiene valor en esta vida, yo te voy a pedir que tú vengas y puedas repetir esta oración. Repítela conmigo. Padre, Dios, en este momento vengo delante de ti reconociéndome pecador, que he fallado. Y reconozco delante de ti que sin ti yo nada soy. Dios, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y reconozco que Él es el único que me da vida eterna. Lo acepto en mi corazón y me arrepiento de todo mi pecado, de todas mis fallas. Te ruego, Dios, que vengas a mi vida y me aceptes como tu hijo e inscribe mi nombre en el libro de la vida para pasar una eternidad contigo y con Cristo Jesús en el cielo. Gracias, Dios, por esta bendición de ser llamado tu hijo al momento de aceptar a Cristo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Y allí, al terminar esta clase, aparecen los números de nuestros pastores, Pastor Jorge Valencia y el Pastor Cristian Valenzuela. Llámales, envíales un WhatsApp y dile: yo acepté a Cristo en mi corazón. Ahora, ¿qué debo hacer? Y ellos te podrán indicar los pasos a seguir. Bienvenido a la familia. Y a ustedes, mis hermanos y hermanas que han estudiado esta lección, que podamos cada día nosotros poder darnos cuenta cuando hemos fallado a Dios y poder pedirle también perdón. Que el Señor les bendiga y les ayude y que tengan una bendecida semana y unos días de recibir el amor de Dios en sus vidas. Nos vemos. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.